Hola mi querida audiencia, sean bienvenidos a este rincón de calma en medio del ajetreo diario. Hoy vamos a irnos preparando con tiempo para la llegada de la Navidad, tal como lo hacían nuestras abuelas previsoras. Por lo general no esperaban a última hora para salir corriendo por las decoraciones, tampoco podían pedir nada por internet. Ellas, desde unas semanas antes, hacían su propia decoración, con calma y disfrute. Hoy quiero recordarles esa forma de vida, que las decoraciones más costosas no nos traerán más belleza a nuestros hogares, sino la nobleza de nuestra propia labor. Ellas eran las guardianas de la creación y ese gesto de amor infunda una calidez y un aire auténtico, profundamente acogedor, que ninguna compra puede jamás replicar. También quiero invitarlos a que me acompañen a preparar un crumble de manzana con mis hijos. Haremos esto primero para llenar el aire de ese aroma inconfundible de manzana y canela. Y ya más adelante pondremos en práctica esa filosofía de uso consciente con 3 proyectos de decoración que me hacen mucha ilusión. Haré nuevas cortinas para la cocina, funda para cojines y tapetes individuales, todo con telas navideñas. Es una dulce y consciente jornada de creación que empieza con nuestro corazón y con nuestras manos, justo ahora. El crumble de manzana es de los postres más acogedores. La manzana suave, caramelizada, envuelta en canela y esa capa de galleta espolvoreada encima es un deleite. Si quieren prepararla, les dejaré la lista de ingredientes, seguro les encantará. A nosotros nos fascina. Es una preparación tan buena y a la vez tan fácil de hacer, nada compleja. La clave reside en la sencillez de sus ingredientes: manzana, canela y ese toquecito de nuez moscada. Hoy me acompañan mis hijos. Como les gusta tanto el crumble, pues deberían aprender a hacerlo. De esta forma me ayudan picando y midiendo ingredientes. Es un lazo de amor y trabajo en equipo que atesoro muchísimo. Lo que más disfruto es esta parte: harina, azúcar, avena y mantequilla fría, frotando todo con las yemas de los dedos. Esta textura grumosa no es imperfección, al contrario, es lo que le da el toque rústico y crujiente. Mientras el crumble se hornea por 45 minutos, vamos con esos proyectos que tanto me emocionan. Aquí se presenta un pequeño desvío en nuestro camino, una llamada al ingenio. Mi querida y confiable máquina de coser sigue en silencio por un percance con el pedal. Podría ser un impedimento, pero si algo aprendimos de nuestras abuelas es la adaptabilidad. Ellas eran las mejores en apañárselas con lo que tenían. Por eso ni modo. Hoy dejo la puntada tradicional y me apoyo en la herramienta de emergencia. Usaré el pegamento para telas, demostrando que para crear belleza con el alma a veces solo se necesita un cambio de perspectiva y mucha paciencia. Lo primero que capté cuando estaba buscando telas fue esta preciosa con ositos navideños. Me enterneció. Como saben, mi debilidad son las ilustraciones de animalitos tiernos y con ropita, y mis favoritos son los conejos, gatos y osos. Les diré que aunque disfruto más trabajar con la máquina y no hay nada más duradero que tela cosida con hilo, al final el resultado visual será el mismo. Así que los invito a intentarlo para pequeños proyectos.
que el no saber coser o no tener máquina no sea algo que los detenga para decorar su hogar y empezar a sentir el espíritu navideño. Me encanta. Es como si la cocina, con este simple gesto, se hubiera puesto su vestido más colorido para la temporada. Ahora es hora de crear detalles que susurran calma. Pasamos a las fundas de cojín. Para estas elegí una tela con motivos navideños muy hermosa. Mi plan es cubrir mis cojines de esta forma improvisada y ya el siguiente año, que definitivamente mi máquina debe estar ya en funcionamiento, pueda coserlo formalmente. Lo que hago es cortar y con la técnica del pegamento sello cuidadosamente los bordes, logrando un diseño sin costuras aparentes. Es igual que coser. Doblamos igual, solo que en lugar de hilo, pues tenemos el pegamento. Y finalmente los tapetes individuales. La mesa es el corazón de la casa, no lo duden. Ahí está el latido, donde la familia se reúne para comer, platicar, hacer la sobremesa. Debo decirles que me declaro una entusiasta de la sobremesa, me encanta. Y es que después de mis labores y del ajetreo de la cocina, veo este momento como mi merecido descanso y por eso es importante para mí ver mi mesa bonita. Un precioso mantel, un bello centro de mesa con decoración de la temporada y platos de colores. Y bueno, los tapetes individuales son una cursilería que me encanta, así que vamos a hacer unos con esta tela que me enamoró. Es claramente navideña porque tiene los motivos alusivos como las campanas y las vallas, pero al mismo tiempo resaltan los corazones. Este estampado se siente cálido, es como un mensaje que quiero darle a mi familia. Espero que sientan así la Navidad, acogedora y llena de amor. Y pues la espera ha terminado. Les prometo que todas las habitaciones de la casa huelen a galleta, manzana y canela. Mis hijos ya están ansiosos por probarlo. Y así, mi querida audiencia, culminamos esta jornada envueltos en la paz que solo da el crear y sobre todo el compartir. Apapachar a mis hijos con preparaciones horneadas es uno de mis hobbies favoritos. Ver sus caras de emoción y antojo mientras lo disfrutan con un buen vaso de leche fría. Están creciendo muy rápido y quiero atesorar esos momentos en mi corazón. Gracias a nuestras abuelas por enseñarnos con su ejemplo a formar un hogar con frugalidad e ingenio y a alimentar el alma con sabores. A prepararnos con intención para la Navidad. Espero de corazón que esta inyección de nostalgia, ingenio y calidez te inspire a hacer una pausa, a encender tus propias luces y a crear algo hermoso con tus propias manos. Les recuerdo que la vida real no está editada, no tiene música ni filtros, a veces no es tan bonita como quisiéramos, pero cuando sí lo es, se disfruta mucho más que ver un video. Los invito con todo mi cariño a suscribirse al canal y darle me gusta a este encuentro. Nos vemos pronto en otro vlog acogedor de Brisa Colibrí Nostalgia.